A veces el bloqueo lo hace la propia mente para proteger a la persona, no es un bloqueo alienígena. La propia mente, ante un traumatismo, lo bloquea. Por ejemplo, en caso de un accidente, de una muerte, el cerebro bloquea y evita que haya un recuerdo. Pero muchas veces también es bloqueado por los alienígenas, porque no quieren que se sepa. El verdadero abducido es aquella persona que no se da cuenta que es abducida. El contactado es un falso abducido. El que dice, yo estoy con los hermanos superiores, o es un falso abducido o es un manipulado. Pero el abducido que a mí me gusta investigar es que no sabe que es abducido. Esa es la verdadera parte de lo que Malanga propone en sus investigaciones, que son gente común de la casa, que van al supermercado, gente del campo, de ciudad, y que no se da cuenta, salvo por pequeñas tips que hacen darse cuenta que algo está pasando, ¿no? Obviamente cuando la persona ve un documental de estas cosas, algo le chifla en la cabeza diciendo que está pasando algo malo, pero la mayoría no saben que son abducidos. ¿Sí? O los otros que le agarran ataques de pánico o tipos de reacciones no conscientes, como son los ataques de pánico, que es tu ánima tratando de hacerte entender, flaco, hay algo que está mal, hay algo que te está jodiendo la vida. Sí, la pregunta me olvidé, ¿qué ibas a decirme? Tenías una pregunta sobre hipnosis, ¿era? ¿Por qué es tan buena esta herramienta? Porque es justamente lo contrario a que te dicen, por ejemplo, en algunas escuelas que enseñan absolutamente de todo, pero le nombrás la hipnosis y es como que vieran el diablo. ¿Pero por qué? Porque es justamente la herramienta que te permite acceder a la base de datos y es esa verdad cruel, digamos, que están protegiendo con todas sus herramientas. Exacto. La hipnosis es una poderosa herramienta porque nosotros entramos en el inconsciente de la persona, entramos al sistema operativo, al software, al disco rígido, bloqueado, y a través de la hipnosis podemos traer información que ni siquiera la persona sabe que existe. Esa es la clave y el manejo de la cuestión de la hipnosis. Ahora que yo estoy acá en la calle, estoy viendo movimientos muy raros, perdón la interrupción. Entonces, cuando yo entro en el inconsciente de la persona, puedo buscar información que no sabe, pero hay un problema, hay un bloqueo, está bloqueado o por los aliens o por su propia mente que lo bloquea porque las soluciones son muy traumáticas. Que venga un ser, te abre la ventana, pero vos te acuerdas de todo, lo tenés bloqueado. Eso te genera mucha ansiedad, muchos trastornos de conducta. Entonces, ¿qué hace? El cerebro bloquea esa situación para que vos no la recuerdes, protege a la persona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un bloqueo, transcurre un fenómeno. La persona experimenta la adopción en primera persona, a través de sus ojos, ¿sí? Entonces, toda esta experiencia que tiene la persona es un impulso eléctrico que el cerebro registra. Lo sabemos todo, a través del oído, a través de la boca. Es un impulso eléctrico en donde el cerebro decodifica que ese punto eléctrico hay una adopción. Se bloquea. Entonces la persona, cada vez que quiere recordar ese suceso, hay un bloqueo. Ese impulso eléctrico se bloquea. ¿Sí? Siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque es siempre en primera persona. La persona recuerda en primera persona. No recuerda como una película que lo están filmando. O sea, sus ojos registran en primera persona. Cuando se hace una hipnosis y se le dice que recuerde la adopción de su dormitorio, la persona no lo recuerda. No dice que no pasa nada. ¿Por qué? Porque está bloqueada. Ese impulso eléctrico registrado a través de primera persona se bloquea. Entonces hay un truco que yo le llamo la cámara de video. Se le pide a la persona que está hipnotizada, y acá está el punto donde no saben los cráneos de la ciencia, de los hipnóticos psiquiátricas. Lo que no saben es que la persona es conciencia. No es un tipo que está hipnotizado. Es conciencia. La conciencia puede ver lo que se le canta. Se le pide a la persona que se convierta en una cámara, una inducción, esto sí es una inducción, que se convierta en una cámara y que ve todo desde arriba. ¿Qué sucede acá? Desde el punto de vista eléctrico. La persona está viendo desde su conciencia el mismo fenómeno, pero de otro punto de vista. ¿Qué pasa con ese punto de vista? Se genera un impulso eléctrico de la misma situación,
pero con un impulso eléctrico diferente. Y este impulso eléctrico diferente no es bloqueado, porque no se le ordenó bloquear. Y ahí empiezan los recuerdos. ¿Se entiende? De los cafés ufológicos le hicieron una regresión de 4 horas. Me dijo que casi me matan porque se lo hicieron revivir en primera persona todo. Casi lo matan. Dice que le sufrió todo de vuelta. No podrían haber viajado en tercera persona para ver ese tema. Pero Sí. de nuevo, la persona no sabe ni también específicamente qué metodología usaron. O sea, yo no entraría tanto a la crítica esa porque ya te expliqué, me parece a mí, por conocer a quien la hizo, que utilizó otro método, no es una regresión hipnótica, es dianética, ¿me entendés? Entonces tienen otros tiempos ellos. No podemos opinar sin saber. ¿Cómo? 4 horas es demasiado. Pero es otra técnica, no es una regresión hipnótica normal. O sea, yo por lo pronto, digamos, sí hay cosas que puedo tener la certeza de decirte es así o no es así, pero creo que cuando no tenemos la certeza porque la metodología es distinta, no podemos opinar. Y bueno, yo les aclaro algo. La hipnosis no cura. La hipnosis extrae información del inconsciente. No hay cura. Uh-huh. Eso que quede bien claro. Pero cuando la persona está sufriendo, se le puede decir, bajo hipnosis, que no tiene que recordar bajo el efecto del sentimiento. Que está protegido en la habitación, que le estamos haciendo en hipnosis, que lo recuerde con claridad, que está a salvo en otro lugar, que lo vea como un recuerdo. Se le puede decir y deja de sufrir. Pero cuando hay un bloqueo, se le pide que no vea en primera persona, que lo vea en tercera. Y ahí es donde sale toda la imagen. De arriba ven toda la adopción. Por eso las críticas y gran parte de este problema que hay entre el ufólogo y no ufólogo es que creen que cuando uno hace hipnosis los induce a decir lo que no tenemos que escuchar. Y nada que ver. Es simplemente darle un pequeño soplido para que el tipo entre a la circunstancia. Además, imagínate vos que no podés tampoco inducir tan fácilmente a ánima. Es como querer hacer que Dios haga lo que vos querés. No es tan así. O sea, de hecho, vos, como dice él, vos le das esa empujón inicial hacia la búsqueda de su problema y automáticamente te trae el problema más importante a su entendimiento a resolver. Vos le decís, por ejemplo, mira, recorre el tiempo hacia atrás, hacia el momento donde te pasó algo que para vos fue inesperado y te complicó la vida. Y automáticamente recorre el tiempo de vida hacia atrás, quizás hasta los 2 años, cuando estaba en la cuna y entraron unos seres y le hicieron esto y lo otro. O sea, y vos no le dijiste absolutamente nada. O sea, ánima no es fácil de manipular, ¿me entendés? Uno puede sugestionar, o sea, de hecho en el método de hipnosis ericksoniana es indirecto. O sea, vos podés ir guiando, vos podés ir sugiriendo, pero no das órdenes. No es imperativo. No, pero esta es una gran discusión que yo tuve privadamente con algunos ufólogos muy conocidos, y se empacaban ellos y decía, pero vos cuando estás haciendo la adopción, vos no estás hablando en chino, vos sabés que hubo una adopción, sabés que lo sacaron de la habitación o lo hicieron, ya sabés la casuística, la grilla que hay detrás de eso. Entonces cuando el tipo te dice, vamos a poner ejemplo, estoy en un lugar frío, y vos le decís, ¿qué? Y si ese lugar que es un lugar que es no sé, son las nubes, no, es un lugar frío, se mueve. Ah, sí, es una camilla. Porque yo casi seguro puedo estar seguro que está en una camilla, porque siente algo frío en la espalda. Cuando yo le digo se mueve, automáticamente le viene a la memoria que es una camilla. Ese tipo de inducción es totalmente inocente, no es que vos estás torciendo el guión de la inducción. Te dicen que Malanga da inducción, induce. No es así. Malanga entiende que cuando el tipo lo secuestra, va por una base subterránea, ya entiende toda la casuística. Si se le aparece una virgen, y Malanga le dice, a la cuenta de 3 quiero que veas a los ojos de la Virgen, 1, 2, 3 ya. Y el tipo dice, no, pero no es una Virgen, es un monstruo horrible, él no induce, lleva a que esa situación pase, porque entiende que hay una pantalla camaleón. Entonces eso no es inducción,
es llevarlo al paciente, porque la hipnosis es dinámica. Vos no podés hipnotizar y decir, bueno, listo, te hipnotizo y no digo nada. Vos tenés que llevarlo por alguna tarima, hay que ver ciertas, y ahí está el truco de lo que vos entendés por lo de Malanga y no saber lo de Malanga. Por ejemplo, una pantalla camaleón donde se comieron un efecto chamánico. ¿Entienden? Quería decir También hay mucha... que es una subestimación tan grande considerar esas cosas como que Malanga no las tuvo en cuenta, considerando que es un tipo que es un profesor universitario que conoce perfectamente lo que es el método científico, que sabe cómo controlar las variables de entorno, que sabe cómo hacer una experiencia para que se recojan datos que después puedan ser utilizados. No conocen todo lo que ha hecho este hombre para poder desarrollar esa técnica, para no ser engañados, para no hacer transfer y contratransfer, para saber programación neurolingüística, para saber si le están mintiendo o no. El que opina y dice que está Malanga induciendo o cualquiera que hace inducción, cualquiera que hace hipnosis induce, es porque no se ha tomado el trabajo de leer el trabajo justamente de esta gente y de quiénes son. Claro, por Eso ejemplo, eso sería, perdón, eso sería una visión, ¿sí? Donde vos no tenés el conocimiento para poder interpretar esa situación. Ahora, la otra más grave, y a mi entender mucho más perversa, porque debe referirse a algún tipo de interferencia sobre la mente de ese terapeuta o del analista, es que tienen una interferencia que hace, que te guía a evitar la verdad. Aunque la veas adelante de tus ojos, no la quiero mostrar. Un ejemplo, ya que Pablo hizo referencia al caso de la hipnosis de Juan, cuando yo fui a ver la película, la verdad, porque tuve la suerte de encontrarme con algunas de las personas que hicieron la producción y Jacques Vallée cuando estuvo acá en Buenos Aires, y esperaba un nivel de seriedad y de profundidad en la temática mucho más grande, así como dice Pablo, me sorprendió mucho ver que cuando están haciendo la terapia y Juan refiere estar tirado en la camilla dentro de la nave, con la que gira la cabeza hacia el costado y ve otro ser más chiquito, pero está carneando algo, dice. Está carneando algo al lado mío. Y el terapeuta le lleva el tema y las luces de la nave o no sé qué otra cosa, digamos, lo saca de tema en vez de preguntarle qué está carneando, qué tipo de ser está carneando, qué contenedor está carneando. ¿Era otro ser humano el que estaba carneando ese gris chiquito? ¿Y qué pasa entonces? Si era un ser humano que también habían abducido, ¿no lo querían mostrar? O sea, la verdad que yo como espectador me quedé con la duda de conocer en la profundidad de la abducción de Juan. O sea, el mensaje que da finalmente la película de llevarlo a que eran sus ancestros que venían a recomponer las relaciones familiares, distan diametralmente o tangencialmente, como le dice Pablo, de lo que yo creo que debe haber pasado. Pero bueno, me quedé con las dudas, la verdad, de conocer esos detalles. La abducción, o sea, el acto de seres que vienen a un dormitorio a abducir a una persona, o entidades que se meten dentro de los cuerpos para parasitar y traer energía, es una realidad, ¿sí? Entonces yo cuando estoy haciendo una hipnosis, sé que está pasando eso. No voy a estar todo diciendo, bueno, le voy a decir a la persona que a ver si miente. No, hay una aducción de cabeza y hay que ver cómo fue, si por nave, si por esto, por lo otro. O sea, cuando uno hace una hipnosis y lee el legado Malanga, o la de Carla Turner, Salvador Freixero, John Mack, y un montón de personas, entiende cómo es la casuística y generalmente es el mismo patrón. O sea, la adopción y la parasitación es exactamente lo mismo. Por supuesto hay matices, ¿no? Diferentes tipos de... Sí, hay. Pero lo mismo. O sea, la persona la llevan a un lugar, la llevan a una base subterránea, la abduce, la llevan a otro universo, bla, bla. Es todo lo mismo. Entonces, cuando uno está haciendo hipnosis, sabe en el fondo que existe eso. Entonces, sutilmente trata de llevarlo a esos temas. Y eso no es inducción, es darle el terreno para que la memoria vuelva a aflorar.
No es Bueno, indecible. es exactamente. Desde la programación neurolingüística lo definen como el mapa del territorio. Entonces, uno, por todo este conocimiento que ya trae, vos tenés un mapa del territorio ampliado, mucho más ampliado que una persona que no conoce de esto. Entonces podés guiarlo, así como guiaban los chamanes a las personas que hacían el tipo de ceremonia con alguna planta que le volaba, digamos, su espíritu para poder acceder a realidades. El chamán lo acompañaba, tenían esa capacidad los tipos. Bueno, en el caso nuestro es algo técnico donde también podés guiar a la persona, porque inclusive hasta cuando se asustan, que pueden visualizar algo y no lo creen o se asustan y vos ves que físicamente reaccionan, empiezan a respirar más fuerte, tienen quizá algún espasmo muscular, le tenés que transmitir tranquilidad, hacerlo salir en tercera persona y la emoción cambia totalmente, ya no sienten el miedo en este estado de trance. Pero esa guía tiene que ser muy inteligente de acuerdo al conocimiento que uno tiene, y te digo, se puede definir así como el mapa del territorio ampliado que hemos hecho con toda esta casuística, ¿no? Sí, tal cual. Una consulta y una pregunta. Tocando estos temas, ¿qué parentesco tiene este tipo de entidades para saber si son las mismas o son otras dentro de la variedad que nos están diciendo ustedes con lo que es el exorcismo católico? ¿Tiene alguna conexión? Mirá, Malango habla una vez de eso, y él dice que el exorcismo es una especie de zombie, como una manipulación de zombie del ánima. Pero también dice que ánima se revela a ser poseído. Por eso se revela tanto o sea, no quiere que se vea, pero no es que lo fulmina, sino que cuando se quiere intentar meter la entidad, el demonio, lo que sea, porque vamos a ser claros, demonio y alienígena es lo mismo. Entonces, si vamos a demestificar cómo son las cosas, tanto que a los ufólogos no les gusta que le digan demonios es igual a alienígenas. Es así, claro. Si vamos a describir la casuística de ellos es lo mismo. Pero el exorcismo, aparentemente, Malanga dice que es una especie de manipulación como marioneta de un experimento de la persona que es exorcizada porque es poseída. Pero también dice que cuando se mete dentro del cuerpo, ánima lucha y resiste. Por eso hay tantos conflictos con el poseído. Porque supuestamente muchos tenemos nuestros parásitos y vamos tranquilos por el mundo. Pero hay personas que no les cabe que venga un parásito, entonces se rebelan. Y otra cosa que Malanga habló, que creo que hay muy poca conocimiento con respecto a lo que sería la combustión espontánea. Yo la primera vez que leí combustión espontánea era adolescente. Y nunca me quedó claro de la combustión espontánea por qué se debía. O sea, muchos dicen que no existe, pero bueno, sabemos que existe. La combustión espontánea es una persona que de repente se incendia, se quema y eleva 1000 grados de temperatura para derretir el hueso. Y no se sabe qué pasó, ¿sí? Entonces, en uno de los legados de Malanga, cuando él estaba hablando, yo digo, ¿no será que será el tema de la combustión espontánea? Y dicho y hecho, él dice que la combustión espontánea, él cree que cuando se mete una entidad parasitaria en un cuerpo con ánima y ánima no quiere, hay ánimas que deciden hasta autoeliminar el contenedor para que no sean aducidos y se funden. Y nunca había escuchado la teoría tan loable como otras que decían claro. Que no. Y muchas cosas más. A Malanga ha llegado a unos niveles increíbles. Pero yo me identifico más por las primeras fases, Malanga, no las segundas partes. La parte filosófica a mí me cuesta entenderla. A mí me llevó años entender a Malanga, pero la primera obra de él, donde él está en su fase investigativa, es fascinante. Pero la última parte filosófica sería buena para otro programa, porque a mí me cuesta entenderlo eso. Y de hecho, la primera parte es donde él refiere todo esto de acceder a la base de datos, a la verdad pura y cruda. Después lo que vos haces con esa verdad es otro tema. Si la aceptás, no la aceptás, si podés lograr que ánima reaccione y se acomode y se limpie ese contenedor,
que tome conciencia o no, cómo lo guiaste para que se produzca ese acoplamiento entre cuerpo y ánima, o los cuerpos, para ser más exacto. Pero era el acceso a la base de datos, es decir, tanto queríamos la verdad y ahora que la tenemos nos resulta difícil de digerir, ¿entendés? Ese es el problema. ¿Somos conscientes de lo que Malanga cuenta, por ejemplo, en Génesis, que él ha tenido la oportunidad de hablar con hombre primigenio, lo que significa eso? No, porque estamos, o sea, encima que el ufólogo le caes la estatua del gallo, que son malos, imagínate cuando vos te enteres que tu creador es un hijo de puta. No, eso es una información que es para pocos, el tema del primigenio. Le voy a dar un agregado al muchacho que me preguntó el tema del exorcismo. Si nosotros nos encasillamos en la grilla Malanga, entendemos que todas las entidades alienígenas y muchas agrupaciones secretas, como los masones o los Illuminatis, responden a estas entidades que gobiernan el mundo, ¿no? Siempre se filtra el tema de los satánicos, ese tipo de cosas. Malanga dice que ¿por qué fracasa el exorcismo cuando un cura hace un exorcismo a alguien poseído? Entonces, la curia es parte de los tentáculos de estos Illuminatis que han regido y gobernado por todo el tiempo de los tiempos. O sea, los masones y los Illuminatis no tienen títulos, no tienen nombres. Fueron masones, Illuminatis, jesuitas, templarios, romanos, bla, 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 la época de los egipcios. Entonces ellos, cuando actúan, no tienen un nombre. Ellos evolucionan y saltan a través de la humanidad. Entonces la iglesia es parte de estas sectas Illuminatis o masónicas, porque obviamente como actúa la iglesia te das cuenta obviamente cómo es. Entonces, si todos estos tentáculos como la masonería, los Illuminati, la iglesia católica, etcétera, etcétera, como se llama, Bilderberg, bueno, todo ese tipo de cosas, responden a una entidad alienígena, y a la vez un exorcista y una entidad alienígena está exorcizado, estamos hablando de fuego amigo. ¿Se entiende? Claro. O sea, ese fuego amigo, o sea, se posesió dentro de la persona, hay un poseído, y vos vas a exorcitar a un fuego amigo. Si son gomías en el fondo. Yo cuando escuché eso Malanga digo, no puedo creer, el tipo es un genio con lo que dijo. Porque me dio una respuesta que yo la tenía dudando toda mi vida. ¿Por qué fracasan los exorcismos? Ese fuego amigo. Me permiten aclarar, digamos, de acuerdo a una experiencia muy interesante que tuve con una persona a la cual la problemática era otra, no era alienígena en el sentido extraterrestre, era del tipo interferencia de descarnado primero, ¿sí? Era una chica que tenía, por ejemplo, un espíritu que la jodía, que ese espíritu era de una hermana del año 1842 y que desde el 1842 la venía jodiendo por mandato en más de una vida. Entonces, dentro de las preguntas primero que le hago es por qué le estaba efectuando esas dolencias físicas, que era lo que primero que saltó, que ese espíritu descarnado de la hermanastra, repito, así queda claro, le impactaban unos problemas físicos en el cuerpo físico. Entonces, básicamente, refiere que porque ella tenía el mandato de hacerlo de una entidad jerárquica. Entonces, bueno, mando a traer la entidad jerárquica que se presente, y se presentan unos seres que son de los típicos hombres de negro, de tipo sombra. Entonces también en el ida y vuelta ellos decían o referían no poder solucionar el problema físico porque no estaba en su ámbito y a la vez tenían la orden de hacerlo. Bueno, pedimos por una entidad jerárquica que los dominaba a ellos. Ahí aparece una entidad en la cual realmente la persona que estaba en trance lo ve como algo muy, muy negativo, se percibe eso, esa ánima lo percibe, y hasta podemos lograr el nombre de esa entidad negativa,
para poder inclusive preguntarle por qué lo hacían. Básicamente lo que refiere es que ellos, estos seres de sombra, y estas son cosas muy claves que después te ayudan a entender un montón de situaciones. Lo que refiere así textualmente es que ellos desprecian la existencia, o sea, este tipo de vida que tenemos nosotros en este mundo, y aborrecen la vida. Entonces se sirven de ella para sus propios fines a través de toda una situación de jerarquías donde utilizan a los seres humanos descarnados que cayeron en desgracia a través, por ejemplo, de estos simples pactos o acuerdos o pedidos. Por ejemplo, esta hermana que se había muerto en el 1842, de la bronca de haberse muerto joven, se le presentan estas sombras primarias y le ofrecen poder mantenerse en ese nivel de vida, que sería cuarta dimensión, el astral bajo, por ejemplo, a cambio de que lo sirva. Acepta ella, y su mandato es joderle la vida a esta persona para generar toda esta energía negativa que hablábamos antes, de las cuales ellos se nutren. Entonces cuando le pregunto, bueno, pero ¿cómo haces para joderle la vida? Lo que refiere claramente es: generamos discordia familiar, le generamos problemas de todo tipo. Digo, bueno, ya está. Con eso, o sea, es como que tenés siempre una persona que le está generando energía. Ese transformador que hablaban ustedes está todo el tiempo emanando esa energía que ellos necesitan. Cuando le pregunto, por ejemplo, antes de hacer todo el proceso después para que eso se revierta, un detalle muy importante lo cuento al final, le pregunto el nombre a ese ser de sombra y refiere que se llama Molière. Entonces yo no tenía ni idea de qué era o quién era. La persona que estaba en trance hipnótico conscientemente tampoco tenía idea de quién era ese Molière. Pero como yo tomo nota después para darle toda esa información, lo buscamos en Google y es el famoso hombre polilla. Ahora, es el nombre original, creo que en ucraniano, era pues esto hace un par de años, con lo cual no tenía forma yo de saberlo, ni de inducirla a decir eso. Y ese mismo ser oscuro después se me cruza en otras situaciones, que ya podremos, digamos, avanzar después. Pero claramente, cuando en un principio le digo a esa hermanastra descarnada que llame a sus jefes, a su relación jerárquica superior, la persona que está en trance, que es la que ve, dice: Cristian, se tiró al piso, está llorando desesperada, se pone las manos en la cabeza, está desesperada, pide que no lo llamemos. ¿Por qué?, le pregunto. Y porque tienen la orden de que no se note la interferencia. O sea, todo este tipo de parasitación, señores, de niveles oscuros, tienen la orden de que no se note, porque de esa manera el ser humano está con la guardia baja. Somos presa fácil. Cuando nosotros nos damos cuenta de que tenemos un problema más fuera del tipo, de este tipo de, ¿cómo decían recién? Cuando le agarra el espíritu y ves que hace quilombo, vomita verde, todos reaccionamos en el momento hasta que se cura. ¿Me entendés? El gran problema es que hay muchísima gente que está parasitada y no lo sabe. Entonces vive metiendo la pata, vive generando discordias en el trabajo, con la familia, ¿me entendés? Con todo tipo de problemas, y en realidad obedece a entidades que están en dimensiones superiores y que pueden ejercer su trabajo sobre nuestra dimensión. Entonces, hay que tener en cuenta eso para darnos cuenta de que tenemos que trabajar muchísimo para evitar ese tipo de interferencias y hacer de este mundo un mundo mejor. Si no, lo tenemos perdido. No somos tan malos.
O sea, la realidad es que nos bajamos a un juego, que se pierden las reglas de juego, perdés la conciencia de quién sos y hasta a veces de para qué viniste. Entonces, en esas condiciones la tenemos perdida. Sí, tal cual, tal cual.